Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar en donde la magia y la divinidad se imparten. A mí pueden llamarme Piedro y el día de hoy hablamos del miedo. La invitación de este video es tomar al miedo como un camino y un maestro. Dicen por ahí que mientras más difícil, más imposible, más complicada parezca la empresa a la que nos enfrentemos, más magia nos va a asistir. Es interesante este planteamiento porque hace una relación directa entre lo imposible y que Dios se manifieste en nuestras vidas. Dios, lo divino, la magia, aquello que entendemos que va más allá de lo humano, ¿va? Y es interesante porque normalmente lo imposible tiene mucho que ver con aquello que va más allá de lo que nosotros creemos que es real, que es realizable, que todo aquello que tal vez nos pone en una posición en la que nunca nos imaginaríamos que podríamos llegar a lograr, habitar, existir. ¿Qué tal, por ejemplo, una empresa multimillonaria? ¿Qué tal, por ejemplo, una casa propia de cierto tamaño? ¿Qué tal una residencia en un país de primer mundo con un cierto trabajo, con ciertas características, por ejemplo? ¿Qué tal, por ejemplo, engañar a la calavera y lograr que eso que nos dijeron que era una enfermedad en su etapa final se convierta en un recuerdo y ir más allá de todo pronóstico, por ejemplo? Entonces, por eso pongo el miedo como el centro de esta plática. Porque qué tal si la promesa de que Dios nos va a encontrar cada vez que venzamos nuestros miedos es de hecho el camino para encontrarnos también a nosotros mismos y encontrar la respuesta a quiénes somos. En algún momento me presenté, bueno, más bien se me presentó una pregunta sobre si a alguien le gustaría vivir sin miedo. Y es interesante el planteamiento. Imagínense ir por ahí sin una clase de preocupación a las consecuencias o a lo que podría pasar o a lo que podríamos renunciar por tomar ciertas decisiones. ¿Qué tal si esa sensación negativa no existiera en nosotros? ¿Qué haríamos si fuera así? Si lográramos un estado de ese tipo, con esas características. A lo que yo me respondí con una contrapregunta, porque no sé qué tan difícil sea lograr un estado en el que el miedo sea completamente ajeno a nuestro sistema o a nuestro ego. ¿Qué tal si logramos no una vida sin miedo, sino una vida en la que el miedo presente nunca nos decida lo que es posible o lo que no? Y esto en sí mismo nos pone ante una decisión que puede cambiar por completo la persona que somos, ¿va? Esta decisión entre estos dos caminos, que los planteo en forma de preguntas, puede ser un ejercicio de voluntad. ¿Qué persona me quiero convertir? ¿Lograr efectivamente aniquilar el miedo de mi sistema o lograr un estado en el que no importa qué miedo se me presente, en qué forma o en qué síntoma aparezca, eso jamás me va a detener de ser quien yo decido ser? O sea, como ejercicio mental es cuando menos interesante, creo yo. Pero ahí les va. Varios personajes a lo largo de la historia nos han mostrado que ir más allá del miedo
trae beneficios interesantes. Por ejemplo, Jesús cuenta la historia que estando él en el monte de Getsemaní, justo antes de que comenzara la tortura, sudó sangre de la cantidad de estrés, de simplemente imaginarse todo lo que iba a suceder en las horas siguientes. Tanto era su pesar que dijo: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él, hasta cierto punto, no sé si voy a decir, no sé si más bien si aseverar que dudó, pero definitivamente en algún momento no quería que sucediera eso. Que se atrevió a ir más allá de ese miedo, totalmente. Pero el simple hecho de pensar lo que iba a suceder le hizo llegar a un estado de estrés tan grande que, y cito, Lucas 22:44, y en su momento de agonía era su sudor como grandes gotas de sangre. Imagínense por lo que estaba pasando. Y aún así, no se detuvo. Y atravesó toda la crucifixión. Y hasta donde entendemos, en su momento final, exclamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Dios bajó y lo asistió. Digo, si eso no es vencer el miedo, no sé yo qué sea, me explico. Entonces, ejemplos como ese, hay varios. Por ejemplo, en la historia de Buda, creo que él lo atravesó en dos maneras. La primera, él vivía en un palacio, él era el hijo del rey, él era el hijo del monarca, él lo tenía todos los placeres a su disposición, todo el dinero, cualquier tipo de sustancia, cualquier tipo de comida, cualquier tipo de cónyuge que él quisiera la podía tener. Simplemente tenía que decirlo. Ni siquiera desearlo, solamente con decirlo él lo tenía todo. Y decidió renunciar a eso porque tal vez su curiosidad fue más grande, pero la cosa aquí es, yo no sé qué tan valiente uno tiene que ser para renunciar literalmente a una vida con esas características. ¿Me explico? No sé si él pasó un proceso de miedo ahí, pero lo que sí sé es que él probó el ascetismo, y el ascetismo es una práctica budista que busca la iluminación a través de las privaciones, restricciones y digamos que ciertos condicionamientos físicos a los que uno se somete de manera voluntaria. Entonces se cuenta que él estuvo durante 7 años haciendo estas prácticas porque ya había habido personas que habían alcanzado la iluminación a través de estas prácticas. Y estamos hablando de no comer por días, tal vez semanas, tal vez no beber agua por mucho tiempo, pasar incalculables horas a la intemperie bajo el sol. Muchas veces hacían cosas como no bajar un brazo durante días, someterse a dolor físico. Y wow, eso es enfrentarte a tus miedos físicos de alguna u otra manera. Y él lo hizo. Durante 7 años se sometió a estas prácticas. Al final dijo: no creo que el camino sea por aquí. Pero sin embargo, durante 7 años, el miedo no lo detuvo. Las practicó hasta que dijo: suficiente. Y más aún, cuando Mara se le presentó debajo del árbol, Mara le hizo 3 exámenes y le presentó el miedo a la guerra, el miedo a perder a las personas que amaba y el miedo a no acceder a los mejores y más grandes placeres. Pasó estas tres metas. Bueno, sí, podríamos decir que son metas. Una vez que atravesó estas metas en el examen de Mara, le hace un otro examen, un último examen, y le dice que la divinidad no es accesible para un simple mortal. Y Buda dice: bueno, está bien, esa es tu opinión, pero a partir de ahora yo decido mi vida
y no tú, arquitecto. O algo así. O algo así. Entonces, Buda atravesó sus miedos de diferentes maneras y nunca lo detuvo. ¿Me entienden? Y se dice que fue uno de los primeros en alcanzar un nivel de conciencia probablemente irrepetible. Claro, porque digo, es el camino que Siddhartha transitó en su tiempo. Entonces, sí, el miedo, hay algo que nos invita a atravesar esos miedos. Sobre todo si los queremos pensar como parte de la ilusión de el ego, haciéndonos creer que eso que alguna vez fue y parecía tan imposible, tan intrascendible, tan un obstáculo tan grande que era imposible de bordear o atravesar, sigue siendo así el día de hoy. Como si las personas en las que nos convertimos todos los días no existieran. Otra forma en la que las personas enfrentan el miedo tienen que ver con esta parte de la ilusión que estoy hablando. Por ejemplo, los ritos de transición. En los ritos de transición de algunas culturas normalmente se hacen retos que tienen que ver con una parte física, de ir a cazar algún animal salvaje, alguna fiera o algo así como un rinoceronte, ¿va? Y hay una aldea que vive en algún lugar de la selva del mundo. Disculpen que no tenga el dato, pero estas personas someten a los jóvenes a un rito de transición en el cual tienen que meter el brazo en un guante enorme lleno de hormigas bala. Les doy contexto, las hormigas bala son unas hormigas enormes que pican con un veneno tan potente que se dice que es comparable a que te atraviese una bala ardiendo. Así de doloroso es su piquete. Ahora imagínense meter el brazo prácticamente a un nido de esas hormigas y permitirte ser picoteado por ellas y atravesar todo ese dolor. Entonces, a lo que me refería con atravesar la ilusión del ego es precisamente eso. Probablemente uno como niño piense que el dolor más grande que podríamos padecer es algo así como caernos o quemarnos con fuego. Y eso nos enseña algo, que el dolor es real y que debemos de evitarlo. Pero como adulto, uno ya tiene otros recursos. Uno entiende que el dolor es temporal y la gloria es eterna. Uno entiende que el dolor es temporal y que al final del día no es el miedo el que nos detiene, es nosotros. Somos nosotros decidiendo detenernos ante el miedo, lo que realmente nos detiene. Este rito de transición, atravesar un dolor tan inmenso, nos ayuda a hacer una autoactualización. A veces no se trata de convertirnos en otra persona, sino de reconocer que ya no somos ese niño que el ego a veces nos quiere hacer creer que todavía somos. No porque creamos que somos niños, sino porque a veces esos miedos irracionales, esas barreras mentales son solo eso, ideas que el ego aprendió en algún momento de la infancia, pero que no necesariamente siguen teniendo ese impacto físico, emocional y energético, inclusive hasta espiritual, en nosotros. Y al final de cada miedo trascendido, quien nos está esperando somos nosotros mismos, pero una versión más actual, ¿va? A veces no se trata tanto de llegar a ser, sino de reconocer quiénes somos. Atravesar el miedo nos permite precisamente lograr ese estado de presencia. ¿Quién soy yo? El miedo no me detuvo, el miedo yo lo encaro, yo lo enfrento. Es una manera de verlo. Trascender el miedo es una manera de alinearnos a nosotros mismos, no solamente de alinear el pasado de una manera diferente, darnos la oportunidad de volvernos a contar esa historia de lo que creíamos que era real para lo que creemos ahora que es real y de qué manera eso cambia nuestro futuro. Trascender el miedo es alinearnos con nosotros mismos,
Por eso digo que a veces pareciera que Dios se esconde en los miedos, porque si yo logro alinearme a mí mismo, estoy de alguna u otra manera también alineando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en palabras del Maestro Jesús. Los hinduistas lo verían como alinear al Creador, al Protector y al Destructor. En palabras un poquito más mundanas sería alinear al cuerpo, a la mente, al espíritu, pero también podríamos decir que estamos alineando al pasado, al presente y al futuro. Son diferentes maneras de entender el mismo proceso. Detrás del miedo, quien nos espera somos nosotros. Y en esa versión de nosotros, mucho más presente, con una conciencia actualizada, estamos más conectados a nosotros, por tanto, más conectados a Dios o al todo. Esta invitación nos hace reconocer que ahora somos un hombre o una mujer y que ya no somos ese niño asustado que no tenía recursos y que era incapaz de cuidarse a sí mismo y cuidar de los demás. Nos hace reconocer que ahora nosotros somos confiables, tanto para la comunidad como para nosotros mismos. Nosotros pasamos de ser seres dependientes que necesitamos cuidado a personas que podemos brindar ayuda y recursos a los demás. Hay mucha sabiduría escondida detrás del miedo. No detrás del miedo, sino que encontramos al trascenderle. Parte de esta sabiduría tiene que ver con una de las preguntas más fundamentales que nos hacemos todos los seres humanos gran parte de nuestra vida, y es ¿quién soy? ¿Me entienden? Y tal vez no logremos responder esa pregunta de manera directa, al menos no después de los primeros 4 o 5 miedos, pero sí logramos obtener pistas que nos acercan a esa respuesta. Porque para encontrar esa respuesta nos tuvimos forzosamente que acercar a Dios. Entonces eso nos hace preguntarnos, bueno, a mí me hace preguntarme, ¿y si realmente hay algo entre Él y yo? ¿O estamos muchísimo más cerca de lo que podemos imaginarnos? ¿Me explico? Un camino que tal vez no se trata de crear un puente o de lograr reconocer el puente, sino tal vez entender que nunca lo hubo en primer lugar. No puedo asegurar que los seres humanos estemos llamados a hacer lo imposible, o sea, a trascender eso que creemos que es irrealizable. Lo que sí puedo decir es que muchas veces enfrentar situaciones, por ejemplo, familiares, en las cuales nos enfrentamos a ciclos de violencia, ciclos de mentiras, una tradición de tal vez 10, 15, 20 generaciones de personas atrapadas en vicios, atrapadas en relaciones no sanas. Eso muchas veces nos pone precisamente contra nuestra propia programación. Nos pone en la posición de decidir ir en contra de todo lo que hemos creído que somos. ¿Va? Y eso puede ser, por ejemplo, creer que somos parte de una familia y que en esa familia las cosas son así. Las mujeres siguen un rol, los hombres siguen otro rol. Los hombres tienen derecho a, por ejemplo, pasarse de copas cada vez que quieran o permitirse mentir y hacer daño a otros, porque así es esa familia. Y buscar ir más allá de eso es romper, de alguna manera, el pacto. El pacto de lo que es posible en esa familia. En esa familia es imposible comportarse de otra manera. Y eso va a generar mucho miedo. Porque eso a veces trae consecuencias en lo social, en lo real, en lo familiar, en lo personal. Consecuencias del tipo enfrentarnos a los apegos que tal vez no habíamos reconocido que existían en nosotros. Enfrentarnos al escrutinio social. Enfrentarnos al rechazo familiar. Enfrentarnos a la falta de dinero. Porque inclusive las personas que creemos más cercanas nos pueden dar la espalda si decidimos romper con este ciclo que podríamos llamar inclusive kármico. Ir más allá de todas esas
programaciones, de todas esas reglas, de todo eso que creemos posible, a veces nos va a hacer enfrentarnos a condiciones de vida que no son cómodas, que no son lindas, que no son agradables. Y el ego no va a querer. El ego no va a querer enfrentar todo eso. Y nos va a negar su ayuda, nos va a negar su fuerza. Y eso está bien. Es parte del camino. Es parte de trascender. ¿Va? Pero si al final trascendemos, si al final logramos ir más allá, si al final no nos detenemos, aun cuando las cosas se pusieron tan horribles, nos encontramos con el fruto de esa trascendencia. Y eso nos enseña algo. Que yo fui más allá de lo que creí que podía lograr. Que lo hice aun cuando todo en mí me decía que no lo hiciera. Y que al final todo salió bien. Y que de alguna u otra manera yo logré que el universo hiciera cosas diferentes. Cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido porque yo emprendí ese viaje. Entonces yo hago que el universo se comporte de manera diferente dependiendo de lo que haga o no haga. ¿Va? Entonces eso acrecienta mi conexión con el todo. No es porque la haga más fuerte o la fortalezca, sino porque ahora la puedo reconocer. Cosa que tal vez antes no lo podía ver tan claro porque nunca había logrado un movimiento tan grande. ¿Me explico? Yo he encontrado en mi vida que hacer esto es una de las maneras más grandes de no solamente de vencer al ego, como si hubiera que ganarle. No, no, no. Me refiero a cuando realmente quiero lograr un cambio en mi vida importante. Yo sé que ir a buscar esos miedos y trascenderlos, más allá que saberlo, me he demostrado que los cambios que vienen detrás son inconmensurables. A veces es hasta difícil hablarle a la gente de todo lo que esto conlleva, de todo lo que esto nos trae, del fruto de esta travesía, porque parece tan grande y tan místico y tan literalmente difícil de creer, que a veces la gente dice, no, pues tuviste suerte. O sea, sí, pero tal vez no tiene nada que ver. Ahora sí que cada quien es libre de vivirlo y de experimentarlo. Para cerrar, me gustaría darles un último ejemplo acerca de alguien que utilizaba este recurso. Y ese alguien fue Alejandro Magno, que Alejandro Magno tenía instrucción filosófica por parte, si mal no recuerdo en este momento, de Aristóteles, pero podría estar completamente equivocado. Pero el punto es que cuando en plena campaña a Alejandro Magno se le daba a elegir entre diferentes caminos con los cuales proceder la campaña, siempre preguntaba cuál de las dos opciones o de las diferentes opciones es la más difícil o más complicada de llevar a cabo. Y siempre elegía la más complicada. Y su argumento era que si era más difícil, la posibilidad de encontrarse con una mejor versión de sí mismo en el campo de batalla era mucho más grande. Y que al final eso era lo que lo hacía Alejandro Magno. ¿Va? Entonces tal vez ir a buscar nuestros miedos y trascenderlos es el camino a la divinidad. ¿Quién sabe? Pero si el día de hoy te sientes estancado o estancada y no sabes hacia dónde ir, tal vez hoy es el día en el que puedes tomar la decisión de asistir a esa cita con ese miedo que has estado postergando durante tanto tiempo. Y tal vez si este mensaje llegó hasta ti es porque una mejor versión de ti mismo, ti misma, tal vez Dios, o lo que entendemos como la magia, tiene ganas de encontrarse contigo. Y ya estás en posición de tomar esa decisión. Y de salir de ese lugar de estancamiento o de pausa en el que tal vez has estado atrapado o atrapada durante
algún tiempo, algo en que pensar. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Creo que el miedo puede ser nuestro maestro y el camino que nos lleva a un lugar mejor, si nos atrevemos a mirarlo de manera diferente. Recuerden que a mí pueden llamarme Pedro y ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos.